Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, siguiendo las costumbres abominables de las naciones, que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Reedificó los lugares altos que había derribado su padre Ezequías, erigió altares a los Baales, hizo postes sagrados, y se postró delante de todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la que el mismo Señor había dicho: En Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Inmoló a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom, practicó la astrología, la magia y la hechicería, e instituyó nigromantes y adivinos. Persistió en hacer lo que es malo a los ojos del Señor, provocando su indignación. La estatua del ídolo que había hecho, la instaló en la casa de Dios, de la que el mismo Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: En esta casa y en Jerusalén, que yo elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que Israel ande errante lejos del suelo que destiné a sus padres, con tal que se empeñen en practicar todo lo que les he mandado, de acuerdo con la ley, los preceptos y las normas, transmitidos por Moisés. Manasés extravió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, a tal punto que obraron peor que las naciones que el Señor había exterminado delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le prestaron atención. Entonces el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, y estos capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con doble cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. En medio de su angustia, él aplacó al Señor, su Dios, humillándose profundamente delante del Dios de sus padres. Le suplicó, y el Señor lo escuchó benignamente, oyó su plegaria y lo hizo volver a su reino, en Jerusalén. Así reconoció Manasés que el Señor es Dios. Después de esto, construyó una muralla exterior a la ciudad de David, al oeste del Gijón, en el valle, hasta la puerta de los peces, rodeando el Ofel, y la hizo muy alta. Además, puso jefes militares en todas las ciudades fuertes de Judá. Luego retiró de la casa del Señor los dioses extranjeros y el ídolo. Hizo lo mismo con todos los altares que él mismo había erigido en la montaña de la casa del Señor y en Jerusalén, arrojándolos fuera de la ciudad. Restauró el altar del Señor e inmoló sobre él sacrificios de comunión y de acción de gracias, y ordenó que Judá sirviera al Señor, el Dios de Israel. El pueblo, sin embargo, continuaba ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque solo al Señor, su Dios. El resto de los hechos de Manasés, la oración hecha a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Su plegaria y cómo fue escuchado, todo su pecado y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió postes sagrados e ídolos, antes de humillarse, están escritos en las memorias de Josai. Manasés se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en su casa. Su hijo Amón reinó en lugar de él. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que había hecho su padre Manasés. Pero no se humilló delante del Señor, como se había humillado su padre Manasés, sino que multiplicó sus culpas. Sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el mismo pueblo proclamó rey en lugar de él a su hijo Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén.
Hizo lo que es recto a los ojos del Señor y siguió los caminos de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el 8º año de su reinado, cuando todavía era joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12º comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los postes sagrados y de los ídolos esculpidos o de metal fundido. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos los incensarios que había encima de ellos. Destrozó los postes sagrados y los ídolos esculpidos o de metal fundido, los redujo a polvo, y lo esparció sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y así purificó a Jerusalén y a Judá. En las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón, e incluso de Neftalí, en todas sus plazas, derribó los altares, destruyó los postes sagrados y los ídolos hasta reducirlos a polvo, y destrozó todos los incensarios en todo el país de Israel. Luego regresó a Jerusalén. El año 18º de su reinado, una vez que purificó el país y la casa, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, a Maaseías, gobernador de la ciudad, y a Joach, hijo de Joachás, el archivista, a reparar la casa del Señor, su Dios. Ellos se presentaron a Hilquías, el sumo sacerdote, y le entregaron el dinero recaudado para la casa de Dios, que los levitas guardianes del umbral habían recogido de Manasés, de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego ese dinero se puso en manos de los que dirigían los trabajos, de los encargados de supervisar la casa del Señor, y ellos lo entregaron a los que ejecutaban las obras que se hacían en la casa del Señor, para restaurar y reparar el edificio. También se lo dieron a los carpinteros y albañiles, a fin de comprar piedras talladas y madera para el armazón, y las vigas de las construcciones, que los reyes de Judá habían dejado deteriorarse. Estos hombres realizaban su trabajo a conciencia. Como encargados al frente de ellos estaban los levitas Yahat y Abdías, de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Keat, que dirigían las obras. Los levitas, que sabían tocar instrumentos musicales, acompañaban a los que llevaban las cargas y dirigían a todos los obreros, cualquiera fuera su oficio. Otros levitas eran escribas, inspectores y porteros. Mientras retiraban el dinero recaudado para la casa del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley promulgada por Moisés. Entonces Hilquías tomó la palabra y dijo a Safán, el secretario: He encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán, y éste se lo llevó al rey, cuando fue a darle cuenta, diciendo: Tus servidores hicieron todo lo que les habías encomendado, han volcado la plata que se encontraba en la casa del Señor y se la entregaron a los encargados y a los que ejecutan los trabajos. Luego el secretario Safán anunció al rey: Hilquías, el sacerdote, me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras, y dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Mica, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha derramado sobre nosotros, ya que nuestros padres no han observado la palabra del Señor, y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hilquías y los que habían sido designados por el rey, fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tocat, hijo de Jasra, el encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el barrio nuevo. Y una vez que le expusieron el caso, les dijo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los ha enviado, así habla el Señor, yo voy a traer una desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, cumpliendo así todas las maldiciones escritas en el libro que han leído ante el rey de Judá. Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi indignación con todas las obras de sus manos, mi furor se derramará sobre este lugar, y no se extinguirá. Pero al rey de Judá que los envía a consultar al Señor, le dirán:
Así habla el Señor, el Dios de Israel, en lo que respecta a las palabras que tú has escuchado. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, porque te has humillado delante de mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado en mi presencia. También yo he escuchado, oráculo del Señor. Yo voy a reunirte con tus padres, serás sepultado en paz y tus ojos no verán nada de la desgracia que atraeré sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. El rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más grande al más pequeño. Y les leyó todas las palabras del libro de la alianza, que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre su estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, de todo corazón y con toda el alma, poniendo en práctica las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Él hizo que se comprometieran todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén obraron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de los territorios pertenecientes a los israelitas, y obligó a todos los que se encontraban en Israel a servir al Señor, su Dios. Durante toda su vida, ellos no dejaron de seguir al Señor, el Dios de sus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 12. El que ama la corrección, ama la ciencia, y el que detesta la reprensión se embrutece. El hombre de bien obtiene el favor del Señor, pero el Señor condena al malicioso. Nadie se afianza por medio de la maldad, pero la raíz de los justos será inconmovible. Una mujer perfecta es la corona de su marido, la desvergonzada es como caries en sus huesos. Los proyectos de los justos son rectos, las maquinaciones de los malvados no son más que engaño. Las palabras de los malvados son emboscadas sangrientas, pero a los hombres rectos los libra su propia boca. Apenas derribados, los malvados no existen más, pero la casa de los justos se mantiene en pie. A un hombre se lo alaba por su buen juicio, pero el de corazón falso cae en la ignominia. Más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo que jactancioso al que le falta el pan. El justo provee a las necesidades de su ganado, pero las entrañas de los malvados son crueles. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue quimeras es un insensato. El malvado codicia la presa de los impíos, pero la raíz de los justos está bien afianzada. En el pecado de los labios hay una trampa funesta, pero el justo escapa del peligro. El hombre se sacia con el fruto de sus palabras y cada uno recibe el salario de su trabajo. Al necio le parece que su camino es recto, pero el sabio escucha un consejo. El necio manifiesta enseguida su disgusto, pero el hombre prudente disimula una afrenta. El que dice la verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso es un impostor. El charlatán corta como una espada, pero la lengua de los sabios es un remedio. Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa, solo por un instante. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal y alegría para los que dan consejos saludables. Al justo no le pasará nada malo, pero los malvados están llenos de desgracias. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero los que practican la verdad gozan de su favor. El hombre prudente disimula lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su insensatez. La mano laboriosa dominará, la indolente pagará tributo. La inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. El justo aventaja a los demás, pero a los malvados los extravía su conducta. El indolente no tiene presa de caza para asar, y el bien más preciado es un hombre laborioso. En el sendero de la justicia está la vida, y el camino que ella sigue no lleva a la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Versículos del 1
hasta el 15. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe, y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie, que le rogaba: Ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad, y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde se acostumbraba a hacer oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una, llamada Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mientras escuchaba, el Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: Si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.